Ya la hizo, gloria a Dios, aleluya. Pero si usted no ora, ahí corre peligro. Si usted no ayuna, peor. Si usted no lee la palabra, estás perdido, papá, dijo mi abuelito. Por eso Jesucristo dijo: escudriñad las escrituras, porque os parece que ellas son las que dan testimonio de mí. Tenemos que estar leyendo esta palabra. No de balde lo tenemos en casa. Biblia, oración y ayuno. Vamos a empezar con la Biblia primero. La Biblia es la espada del Espíritu, dice la palabra. ¿Su Biblia es para usted? Mi espada. Cuando usted sale, cuando los que salen a la guerra se preparan materialmente, llevan todo lo necesario. Eso es el contexto de la palabra que hemos leído. Y el cristiano también tiene que vestirse. Tiene que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Usted va a visitar a alguien, usted no va a ir, gloria a Dios. Un error que tenemos mucho, los que vamos en la visita, es que no llevamos la Biblia. El pastor dice: hermano, vamos a leer en el libro tal, y nada más se quedan viendo. ¿Dónde está su espada? Usted vino a la guerra, usted vino a... ¿Verdad? Por eso el apóstol Pablo le da un consejo valioso a la iglesia cuando está escribiendo la carta que va dirigida a la iglesia de Éfeso, y le dice: y por lo demás, hermanos míos, vestíos con toda la armadura de Dios. Y la palabra va en esa armadura. Si usted no lleva la palabra, usted no está vestido, le falta algo. Y usted no va a poder ganar la guerra así. Así que el cristiano tiene que estar leyendo la palabra, alimentando de esta palabra. Porque la palabra de Dios, dice en Hebreos 4:12, es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos. Porque aquí está lo que te va a condenar y aquí está lo que te va a salvar. Usted ha pensado por qué dice de dos filos. Porque este es lo que condenan a muchos y este es lo que recompensan a muchos. Por eso le llaman, por eso el escritor a los hebreos dice que es una espada de dos filos. Ahí estamos bien. El cristiano tiene que andar su Biblia en todo tiempo. Viene al culto, lo primero es la Biblia, no el teléfono. Estaba viendo una reflexión o leyendo, dice: si el cristiano olvida el teléfono, aunque ya está parqueando en el parqueadero de la iglesia, se regresa por el teléfono. Y cuando se le olvida la Biblia, dice: como quiera, ay, mañana lo traemos. Y donde debe ser al revés.
primero es la palabra. Tantos años en este ministerio, sin querer queriendo, uno ve y lamentablemente es la verdad. Cuando los hermanos dicen, hermano, vamos a leer en tal, ni la Biblia lo traemos. Que es donde es la espada del Espíritu. Tenemos que andarlo primero. Tenemos que andarlo primero. Así que cada vez que viene a la iglesia, ¿cuál es lo primero que va a traer? La corbata. Eso es extra, si lo tiene, que bueno, pero que no se olvide la palabra. La palabra es más cortante que una espada de dos filos, dice el escritor de los Hebreos. Y aquí lo vamos a confirmar en Apocalipsis 1. Vamos a leer el contexto del 1 al 9. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro, semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. La espada de 2 filos ha venido a condenar al mundo y ha venido a salvar lo que han guardado sus mandamientos. Por eso el escritor dice que es más cortante que una espada de 2 filos. La Biblia, la palabra de Dios. Vamos a ir en Mateo 4:10. Mateo 4:10. Vamos a ver que Jesucristo mismo nos da el ejemplo para ganar las tentaciones, la batalla, todo lo que el enemigo le tira al cristiano. Dice 4:1: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
él había leído esa palabra. Como aquí dice, escrito está. ¿Dónde estaba escrito esa palabra que Jesucristo le enfrentó al enemigo? Esta palabra el Señor le dio al pueblo cuando lo sacó de Egipto, al entrar a la tierra donde fluye leche y miel, donde Él advierte que allá en Canaán, en esa tierra donde iban a estar, Dios le dice, hay muchos ídolos, hay muchas cosas, y Dios le advierte. Es ahí donde le dijo, pero no te olvides de quién te sacó. Vamos a leerlo de Deuteronomio 8, gloria a Dios, aleluya. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que vivas y seas multiplicado y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Por eso Jesucristo dijo, escrito está. ¿Dónde estaba escrito? Ya el pueblo, ya el Padre lo había dicho a su pueblo, que no solo de pan vivirá el hombre. Si Jesús, aleluya,
de abajo porque escrito está. ¿Dónde estaba escrito? A sus ángeles mandará cerca de ti y en las manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Alguien sabe ese texto? ¿En dónde dice ese texto? Está en el libro de los Salmos. Salmo 91, 11. Para que usted, si se pregunta por qué Jesucristo dijo, escrito está, ¿dónde estaba escrito? Esa palabra que él dijo ya estaba escrita por el salmista en el Salmo 91. Lo vamos a leer, como dice nuestro hermano pastor, para confirmar la palabra. 91:11 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Ahí estaba lo que Jesucristo le dijo al enemigo. Escrito está. Y le dijo, si eres hijo de Dios, vamos a ir en el 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Dónde estaba escrito? También fue una palabra que Dios le dijo a su pueblo cuando sacó de Egipto. Lo vamos a encontrar en Deuteronomio 6:10. Amén. 6:16. Vamos a leerlo. Dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentáis en Masá. Ahí estaba la palabra. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraréis. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Dónde estaba escrito? En el mismo libro, Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Ahí estaba la palabra. ¿Verdad que sí? Jesucristo estaba usando la palabra como se debe ser, porque todo lo que dijo estaba en la palabra. Así que el cristiano, si va a decir algo, va a abrir su boca, gloria a Dios, aleluya, tiene que hablar de lo que está en la palabra. Y para hablar sobre lo que está en la palabra tenemos que estar enfocado en la palabra. Por eso, hermanos, yo los invito que empecemos a leer esta palabra, a escudriñarlo, a alimentarnos de esta palabra, para que cuando llegue el enemigo no nos gane así de fácil.
a ver, no va a empezar a enredarse, no va a empezar a taratear, no va a empezar a confundir porque ha orado. Por eso Jesucristo, Él oraba en secreto. Y nada más iba. Todavía no ha llegado y los demonios le dicen, ¿qué tienes contra nosotros? Porque Él iba en poder. Imagínense que el que canta, el que predica, el que toca, el que ora, llega en este lugar lleno del Espíritu Santo. No hay pueblo que se duerma. Porque el que está hablando, el que está cantando, tiene la responsabilidad de cómo se va a sentir el pueblo. Si el que está cantando es un seco espiritualmente, ¿cómo va a estar el de allá abajo? No me digas. La oración, por eso dijimos Biblia, oración y ayuno. Vamos a ver un ejemplo, gloria a Dios, Lucas 6:12. Vamos a leer el libro de Lucas 6:12. Después de que Jesucristo se bautizó, antes de nombrar a sus apóstoles o sus discípulos, aquí va ¿cómo se le diría? Un consejo para los líderes cuando vamos a elegir a alguien. 6:12 dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó 5 minutos, pasó 10 minutos, pasó la noche orando a Dios y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Pero venía de la oración, venía del monte para escoger a sus discípulos. Así que para escoger un diácono o alguien para apartarlo al servicio de Dios, el que lo va a escoger, el que lo va a hacer, no tiene que estar orando. Porque si no, le va a dar el cargo a alguien que después de un mes ya no lo vamos a ver. Si Jesucristo tuvo que orar, gloria a Dios, ¿cuánto más nosotros? Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y ahí empiezan los nombres. La oración. Y no solo oraba, sino que Él enseñaba cómo orar a los que no sabían. Vamos a leer en Lucas 11 para que vayamos familiarizando con la Biblia. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñame a orar. Eso es un anhelo que deberíamos tener todos.
Hasta el escritor de la alabanza cuando dijo, Señor, Señor, enséñame a orar, enséñame a cantar, enséñame Jesús. Aleluya. Hasta él, yo creo, el escritor de esa alabanza estaba orando, pero él dijo, no, esto no nada más se queda aquí. Lo voy a hacer con melodía, como lo hacía David, hacía esos salmos con melodía. Y es ahí cuando él dijo, Señor, Señor, enséñame a orar, enséñame a cantar, enséñame Jesús. Porque Jesucristo enseña. Cuando uno le pide en oración y le dice, Señor, yo anhelo, mi anhelo es cantar, mi anhelo es, Él te enseña. Si Él enseñó a sus discípulos, nos va a enseñar a nosotros. Y le enseñó, gloria a Dios. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo, cuando oréis, qué bueno andar con alguien así. Hermano, enséñame cómo es que va enséñame las escalas de ese piano. Y dice, mira mi hermano, así va, mira. El día que yo ya no voy a estar, tú te vas a quedar aquí, te lo voy a enseñar. Y no al revés. Jesucristo no dijo, gloria a Dios, aleluya, pues aprende, yo aprendí solo. Y Él le dice, y le dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Le empezó a enseñar a orar. Para poder enseñar algo, tienes que saber lo que estás enseñando. Tienes que haberlo vivido. Jesucristo enseñó a orar porque Él oraba. El maestro de música, él enseña, gloria a Dios, porque él ha pasado tiempo, años, quizás lo que ha aprendido para poder enseñar. Jesucristo salía de los montes en oración, todo eso, para venir a poder enseñar a sus discípulos cómo orar, porque no podemos enseñar algo que nosotros mismos no lo hemos hecho o no lo sabemos. La oración modelo. Le enseñó a orar. Cuando le dieron los panes y los pescados, él oró. O sea, era un estilo de vida que llevaba la oración. Él oró. En el monte de la transfiguración estaba en oración cuando sucedió eso. Mandó a los 70, pero él no se quedó haciendo otra cosa, sino que él quedó orando mientras mandó los 70 en esa misión. Y no solo, usted sabía que Jesucristo no solo oraba, sino que cantaba, gloria
es nuevo para mí. Yo no lo sabía. ¿Usted lo sabía? Que Jesucristo cantaba. Por eso Dios bendiga a aquellos que les gusta cantar, que es el que han aprendido del Maestro. Y lo vamos a leer, gloria a Dios, saber dónde dice eso. En Mateo 26:30, gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer Mateo 26:30, está en Marcos también. Mateo 26:30. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis, lo que ustedes leyeron, de mí esta noche, porque escrito está, e iré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, se despidió en alabanza. ¿Cómo sería esa alabanza? Padre, no me dejes, por favor. Padre, no me dejes. Yo no sé qué alabanza, pero cantó el himno, dice la palabra. O sea que Jesús cantaba también. Así que si a ti te gusta cantar, échale ganas que yo te apoyo. Con la condición de que lo hagas bien. Jesucristo cantaba. Jesucristo oraba. Jesucristo sabía la palabra. Y también ayunaba. Vamos a ver sobre el ayuno. Vamos a leerlo ahí también en Mateo, gloria a Dios. Mateo 4. Vamos a ver cuántos días de ayuno sacaba Jesucristo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, después de haber ayunado medio día. Chulada, dijera nuestro hermano. Después de que ayuna 1 hora y ya. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Para que ese espíritu está, pero vivo, y la carne está, que ya no estaba en la carne. Jesucristo ayunaba. Y el cristiano tiene que ayunar. Este no es nuevo. Para aquel que todavía dice, yo no entiendo, llegan y se arrodillan ahí en esa tarima, en ese lugar, y se postran y empiezan ahí a llorar, a chillar. Querido amigo, eso se llama oración en espíritu y en verdad. Eso es escuchar, sentir el abrazo del papá. Eso no es porque queremos venir y nos postramos aquí y no, eso es
para poder sentir ese abrazo, esas caricias. Él oraba, ayunaba, y el cristiano tiene que ser lo mismo hoy en día. El evangelio no es si tú das 100 y el Señor te va a regresar 1000. El evangelio no es si tú siembras vas a ser bendecido, no. Me gusta esa palabra cuando el Señor le da a Josué, gloria a Dios, para que seas prosperado, le dice el Señor, que no te apartes de esta palabra. ¿Quieres prosperidad? No te apartes en esa palabra entonces. No es de lo que te habían dicho. No es de que si tú das uno, te van a regresar 2, no. Es guardar la palabra si quieres ser prosperado. Él ayunaba porque en la oración está el poder. En el ayuno se rompen cadenas. En la palabra está la respuesta. Así que si tienes estas 3 cualidades, te voy a decir en forma de alabanza, como dijo aquel que escribió esta alabanza: el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha, en toda prueba, tú podrás vencer. Si has ayunado, si has orado, tienes la palabra, gloria a Dios, aleluya. El enemigo viene, pero hazlo como Jesucristo le dijo. Respóndele con la palabra, porque el enemigo pone pensamientos, pone en tu mente que no vales nada, pone en tu mente que eres un fracasado, pero la palabra dice: vosotros sois mi especial tesoro, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aunque para tu mamá, para tu papá, para aquel que te dice que no sirves, pero la palabra te dice que eres nación santa, pueblo adquirido por Dios y lavado con tu sangre, a precio de sangre. La palabra de Dios. Con esta palabra. Por eso hay que estar ahí leyendo. Hay que estar ahí escudriñando. De hecho, las Biblias traen para memorizar todo en un año. Un versículo cada uno. Esta Biblia que tengo lo trae, no sé la de usted. Ahí lo checa en la casa. O sea, hasta te da una idea cómo para enfocarte más en esta palabra. Pero esa idea ya tenía Jesucristo, tenía la palabra en la mente. Biblia, oración y ayuno. Estaba viendo una transmisión un día y dijo el pastor: vamos a dejar el tiempo con el hermano que trae Biblia y unción. Imagínense esos requisitos de esa iglesia: Biblia y unción. Si no, no va a haber chance. Pero aquí no ves, aquí le damos la oportunidad para que usted aprenda.
años para arriba, ya tienes que tener esta palabra y explicarlo como es. Amén. El ayuno. Y encontramos tantos hombres que han obtenido victorias sobre batallas en el ayuno y en la oración. Si vamos a empezar a hablarlo, hay tantos hombres que hay algunas veces que no fue necesario usar la espada materialmente, sino que empezaron a orar y los enemigos se confundieron entre ellos y se mataron entre ellos y ganaron aquello. ¿A qué quiero llegar? Que en la oración, en el ayuno, vamos a obtener la victoria sobre nosotros lo que queramos. Por eso Moisés subió al monte para hablar cara a cara con el Señor en ayuno, en oración. Si hablamos de Daniel, gloria a Dios, 3 veces al día, dice la palabra. Si hablamos de David, gloria a Dios, aleluya. Hablamos de Esther, para que no digan las hermanas que solo hombres. Esther también se metió en ayuno, gloria a Dios. Y de último, la iglesia primitiva en oración. Ya. Hasta hubo una ocasión donde los líderes dijeron: no es posible que estamos descuidando la oración y el ayuno. Porque si los líderes dejan de orar, hermano, el pueblo va a estar peor. Así que líderes, tenemos que estar un nivel más alto, podríamos decir, pero en oración. El líder tiene que orar más tiempo. Amén. Y hay muchos hombres, gloria a Dios, aleluya, que empezaron a enamorarse y buscar a Dios en ayuno, en oración. Y eso es mi oración y mi anhelo por esta congregación, que nos apasionemos de buscar al Señor los martes, los jueves en oración. Y no nada más 2 aquí, 1 aquí y 3 allá. Sino que así como nos vemos los domingos, los sábados, así debe ser los martes y los jueves en oración. El enemigo, hermano, no va a poder derribar la iglesia si vamos a empezar a buscar. El enemigo no va a poder ni entrar, porque el Señor le va a dar la sabiduría, le va a dar esos dones de discernimiento a más de alguno para discernir esos espíritus, si es de Dios o no es de Dios. Dijo el escritor, hay que discernirlo. Nos ponemos de pie, gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor, en esta hora, Padre mío. Ayuda a tu pueblo, Dios, ayuda a tu pueblo, Padre mío. Ayúdanos, Padre amado, ayúdanos, Señor, a buscarte más en ayuno, en oración. Padre mío, a leer más tu palabra, Señor amado.
Padre mío, Padre amado, Señor, gracias te damos. Danos esa hambre de buscarte más. Pon más esa necesidad, Padre mío, de buscarte más. Padre mío, pon en nuestro corazón, Padre mío, que debemos apartarnos un lugar, Padre mío, una hora tan siquiera, Padre mío, en oración, en clamor, Padre mío, Señor amado, por lo menos 2 veces a la semana, Señor. Es lo mínimo, Padre mío, Señor amado, para hacerle frente al enemigo, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te presento a tu pueblo en esta hora, Señor. Danos la fuerza, danos ese ánimo para seguir adelante, Dios. Mira a los jóvenes, mira a las señoritas,